11 de la noche en punto en toda la República Argentina. Y la pregunta es por estas horas la siguiente: ¿la deuda argentina está realmente al borde del default? La respuesta, señoras y señores, es lamentablemente que sí, que por estas horas se vive muchísima tensión, no solamente en el gobierno nacional, sino también en aquellos negociadores de la deuda que están en este momento en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, y que en el día de mañana tienen el primer encuentro formal. Hablamos del gobierno argentino y del Fondo Monetario Internacional. La deuda está en riesgo de default, la deuda que tiene que pagar la Argentina por ahora no encuentra la fórmula, el camino, la ecuación indicada para llevar adelante esta renegociación, y a partir de este contexto es que merece un análisis pormenorizado de la situación. Brevemente y rápidamente, porque ya está en nuestros estudios el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hablamos de Roberto Salvarezza para hablar de todos los temas, para hablar si se puede hacer hoy ciencia en la República Argentina. Pero el dato, sin ninguna duda, es el que muestra la situación crítica que enfrenta nuestro país. Uno, cuando consulta la prensa, los medios especializados, puede encontrarse con títulos como este que yo voy a compartir con usted ahora, y que están dejando en claro cuál es la herencia que ha recibido el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Esa herencia es impagable desde todo punto de vista, y creo que sobre esto no había ninguna duda. Es decir, si había un dato que obedecía a la realidad, era que la Argentina debía enfrentar por estas semanas el primero de sus pagos, en todo caso la primera de las negociaciones que lo iba a desembocar en el primero de sus pagos, y que a todas luces era un mojón prácticamente insalvable. Y la noticia de las últimas horas es que lamentablemente, por lo menos hasta ahora, la adhesión por parte de los tenedores de deuda, por ejemplo en el caso de la provincia de Buenos Aires, en un contexto donde el gobernador Axel Kicillof lo que ha hecho es proponer estirar, extender la posibilidad del pago de la amortización de un bono a cambio de la aceptación por parte de los bonistas. Necesita 75%. Bueno, lo que se está verificando, por lo menos hasta ahora, es una baja aceptación del orden del 26 al 30%, cuando necesita un 75% y tiene tiempo hasta el 5 de febrero próximo. Se terminan los minutos, se terminan las horas en esa especie de cuenta regresiva que nosotros consignamos en esta noche, y que es lo que va a marcar sin ninguna duda la evolución de las distintas variables importantes de la economía argentina a partir del día de mañana, cuando trascienda públicamente este dato que ahora estamos compartiendo con usted. La Argentina nuevamente está en una situación crítica en materia de su deuda externa, y por ende también hay que hacer esta lectura con respecto a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué puede pasar con la renegociación de la deuda si la provincia de Buenos Aires cae en default en los próximos días? Lo que yo quiero compartir con usted es el mapa de situación. Usted sabe, la Argentina ha enfrentado, creo yo, dos procesos que a todas luces hoy constituyen los elementos que han traído una relación bastante conflictiva con la posibilidad de salir de este anegamiento en el cual nos encontramos. La primera es el cambio de precios relativos muy fuerte de los últimos 4 años, con los precios del combustible, de las tarifas de servicios públicos que se han disparado, también con la evolución del tipo de cambio, es decir, el salto que pegó el dólar, y en detrimento de esto, la suerte que han tenido los salarios, que se han deprimido muchísimo. Ese es un cuadro de situación, un registro que usted tiene que tener presente. El otro registro habla de las modificaciones que operaron en los últimos días, semanas y meses, y que hoy constituyen también una traba fenomenal para llevar adelante un programa económico. Y entre esas trabas, déjeme consignarle 2 o 3, quizás la reprimarización de la economía, o la intención de reprimarizar la economía, los recortes en el gasto público, volver a un Estado más pequeño, y sobre todas las cosas la financiarización de la economía. La vinculación entre el salto del dólar y la financiarización es lo que estamos viendo hoy, porque justamente el gobierno de Cambiemos terminó usando la deuda como válvula de escape, una válvula que obviamente en el mediano plazo no funcionó, y por eso hoy tenemos lo que tenemos. Quiero compartir con usted las definiciones que daba el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, hace apenas algunas horas nada más a propósito de este tema.
Yo siempre le decía a todos, cuidado, que yo conozco los mercados, ya no te da más plata, no voy a la mierda, no, tranquilo, hay que seguir encima se puede tomar deuda eternamente y corregir esto. Y después cuando vino, me pasó un año y medio, fue una pesadilla. Bueno, uno podría pensar que el expresidente Macri no tuvo nada que ver. No tuvo nada que ver en aceptar, en todo caso, la fórmula del repago imposible, porque si hay algo que consignar es que la Argentina recibió el mayor préstamo en la historia del Fondo Monetario Internacional. Y que no solamente recibió eso, sino que además, junto con eso, el expresidente de la Nación aceptó condiciones de un repago que era totalmente imposible de hacer. Fíjese la evolución de la deuda en los últimos años, lo vemos rápido, pero para tener una idea de cómo era precisamente la gravitación del porcentaje de la deuda sobre el Producto Bruto. Fíjese cómo se venía sosteniendo en torno al 32, 30, 25, 23% del producto y cómo rápidamente, sobre todo en los últimos 4 años, desde el 2015, 2016, sobre todo en adelante, pero fuerte 2017, 2018 y 2019, crece en este caso hasta el 73,5%. Acá lo importante es que la deuda, mucho de la deuda está en moneda extranjera y que la Argentina obviamente esos dólares no tiene forma de generarlos más allá de lo que puede ser el superávit de cuenta corriente, el superávit comercial o lo que es hoy una posibilidad vedada, esto es el endeudamiento. Vemos la que viene para que usted se haga una idea de cuál es la situación que atraviesa la Argentina y quizás acá hay un dato de la realidad que a veces es soslayado por algunos medios y algunos analistas, esto es que de lo que ha sido el ingreso de la deuda en la Argentina, lo que ha sido la suba importante de los montos, de los empréstitos que recibe la Argentina, una gran parte de eso, prácticamente entre un 80 y un 90%, se fugó. Y uno se pregunta cómo se fugó. Bueno, se fugó a través de lo que eran operaciones vinculadas con la flexibilización financiera. Es decir, en la Argentina no había topes para comprar dólares y por ende eso era un complemento perfecto de la apuesta especulativa en las tasas de interés en pesos exorbitantes que se terminaban pagando. Entonces el complemento de eso es lo que usted está viendo y es la deuda que ha quedado. Y es hoy uno de los mojones insalvables que tiene el gobierno de Alberto Fernández. Vamos la que viene, porque en definitiva no solamente la gravitación sobre el Producto Bruto, no solamente qué pasó con los dólares que usted lo estaba viendo, son dólares que llegaron a la Argentina eventualmente y que se terminaron yendo, sino además fíjese el perfil de vencimientos en moneda extranjera que prácticamente cambió su morfología desde lo que era la Constitución antes de que llegase Cambiemos al Gobierno Nacional y después, ¿no? Fíjese cómo los vencimientos de deuda en el 2020, por ejemplo, cómo crecieron de 3.300 millones a más de 25.000 millones de dólares que hay que pagar solamente este año, cómo en el 2021 crecía de 4.900 a 20.900 millones de dólares. Allí tiene el terrible año 2022, dentro de 2 años nada más, de 4.500 a 37.000 millones de dólares que se supone que había que pagar. Esto todo fue firmado por el gobierno de Cambiemos. Hubo un compromiso escrito sobre esto. Y uno se pregunta si no hubo, en gran medida, producto de esto, una negligencia realmente enorme. Algo de esto decía hace apenas algunas horas el presidente Alberto Fernández. El modo penoso en que en muy poco tiempo la Argentina se endeudó en límites tales que la deuda se volvió insostenible, que las posibilidades de repago de la Argentina de la deuda que había tomado en tan poco tiempo se hacía virtualmente imposible de cumplir. Y le expliqué cómo eso había funcionado con cierta negligencia de los que dieron los préstamos, con una enorme irresponsabilidad del Estado argentino, del gobierno de entonces, y también con cierta complacencia del Fondo Monetario Internacional. Y entonces le expliqué cuál era nuestra idea, que es la que todos los argentinos conocen. La idea es que nos den la oportunidad de crecer, poder exportar, poder juntar dólares y poder pagar. Pero antes que nada sacar a la Argentina de la crisis social que tenemos y que vivimos. Así que él me escuchó con mucha atención, tomó nota de muchas de las cosas que le dije, y me expresó su voluntad de ayudar en lo que fuera posible. Yo creo que en esos términos
la reunión fue más que auspiciosa. Yo volví muy contento y muy satisfecho del encuentro. Bueno, son las definiciones del presidente de la Nación en línea, hay que marcarlo, con lo que hoy es una de las definiciones por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de llevar adelante esta negociación o renegociación de lo que es un vencimiento de la deuda, extender lo que es el plazo en el cual la provincia de Buenos Aires está obligado a efectuar ese pago y además en las últimas horas agregar algo a esa negociación, que es la posibilidad de pagar los intereses por adelantado para tratar de tentar, para tratar de generar cierto incentivo en que esos acreedores de la provincia de Buenos Aires acepten finalmente lo que es esta propuesta. Hoy, tal y como están dadas las cosas, hoy, tal y como se ha generado la presión sobre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la Argentina se encamina a que la deuda, por lo menos provincial, en el caso del mayor distrito del país, entre en default en apenas algunos días nada más. ¿Cuál puede ser el impacto de esto en términos nacionales? Bueno, realmente, por supuesto, muy lamentable. Ahora, lo que yo quiero agregarle para cerrar este comentario es lo siguiente. Hay una dialéctica, hay un diálogo que se establece entre lo que usted veía del expresidente Macri y las definiciones que daba el presidente Alberto Fernández. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque mientras el expresidente Macri aceptó tomar prácticamente 50.000 millones de dólares y aceptó firmar lo que eran condiciones prácticamente incumplibles, que eran imposibles de cumplir, en tanto y en cuanto usted veía cómo suben los compromisos de la Argentina para los próximos 3 años y cómo cada año hay que pagar entre 25 y 30.000 millones de dólares, algo que a todas luces no se puede llevar a cabo. En este contexto y en este momento, el gobierno nacional evita justamente suscribir lo que le están pidiendo que suscriba para no acceder a firmar algo parecido a lo que firmó en su momento el expresidente Macri. Dicho de otra manera, las presiones son las mismas, las condiciones son muy parecidas, pero en este caso lo que estamos viendo no es una aceptación de negligencia, sino es un rechazo que obedece a lo que pasa en la realidad. Mientras en algún momento la ficción terminó desplazando en gran medida la realidad y por ende se transformó en un relato del expresidente Macri cuando hacía referencia a la economía, a lo social, lo que tenemos hoy es la aceptación dura, por supuesto, de lo que está pasando en la Argentina y de la crisis que acomete a nuestro país. Acompáñeme porque ya está con nosotros el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza. ¿Cómo le va, Salvarezza? Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, le agradezco por venir. La verdad, yo hacía una descripción recién, un poco para trazar cuál es el escenario en el cual estamos parados. Hay quienes están en este momento consignando que, que falta un plan económico, que falta un plan integral. Yo lo que propongo como lectura es, aquel que hace ese señalamiento, claramente digo, no tiene una noción de lo que está atravesando nuestro país. No sé qué piensa usted sobre esto. No, por supuesto. Yo creo que el plan está bien delineado. Yo creo que aquí hay una idea de que es necesario detener la caída. Creo que el ministro de Economía tiene muy en claro que tenemos que alcanzar un piso. Ese piso implica que aquellos que menos tienen hoy en día puedan estabilizar su economía, empiecen a recuperarse lentamente. Me parece que el objetivo de este año 2020 va a ser, en lo social, poder llegar a esta estabilización, a una economía que se calme y recién a fin de año empezar a ver que esta apuesta a, de alguna manera, volver a poner dinero en aquellos sectores que están más comprometidos, empiece a mover el consumo y empiece lentamente a recuperar la economía de este país. Me parece que sí hay un plan y ese plan tiene sus destinatarios, que son aquellos que están más vulnerables, aquellos que hoy en día están en la emergencia. Una emergencia que nos ha dejado, tal cual vos lo venías planteando muy bien, una emergencia que nace del desmanejo, desde la irresponsabilidad de un gobierno que tuvo 4 años y que los desperdició y que llevó a la Argentina a este estado, ¿no? Me parece que hay un plan bien pensado y ese plan implica, entre otras cosas, este año negociar la deuda.
Ujú. Esto puede generar, y estamos viendo por ahí una muestra, momentos de mucha tensión, momentos donde las lecturas puedan diferir, pero donde haya elementos muy fuertes, muy contundentes, como por ejemplo el caso del default, es decir, la Argentina está realmente en una situación donde en los próximos días nos vamos a encontrar con tanta presión que en algún caso virtualmente de no llegar adelante a buen puerto las negociaciones se podría caer en un default. Yo creo que esto es un juego de negociación. En toda negociación ambas partes tratan de lograr el mejor acuerdo posible para ambos sectores. Me parece que este es un tema en la cual Argentina tiene muy claro la posición, tal cual lo decía muy bien el presidente de la Nación. Es imposible pagar esto si el país no produce. Argentina no puede estar con el 50% de su industria sin funcionar, intentar un pago de una deuda que requiere exportar, que requiere salir a buscar este mercado. Parece que el pago de la deuda está asociada con la aceptación por parte de nuestros acreedores de que un plan de ajuste es inviable para el propio pago de la deuda, que Argentina va a pagar en la medida que pueda crecer. Yo creo que en este diálogo de estas dos posiciones va a estar este acuerdo que yo creo que finalmente se va a lograr y que vamos a tener una posibilidad de volver a encauzar la economía argentina y no repetir estos errores que, bueno, lamentablemente en forma, yo te diría, periódica, caemos en nuestro país. Ministro, ustedes hicieron una convocatoria hace apenas algunos días nada más a investigadores, a especialistas en distintos temas vinculados con la ciencia, la tecnología, también con los temas sociales, para aportar dentro de lo que es el Plan Argentina contra el hambre. ¿Por qué se hizo y si es en realidad, desde todo punto de vista alentador, ¿no? Porque se está cruzando cuestiones que tienen que ver con la ciencia y la tecnología con una necesidad muy básica que sufre la Argentina. Sí, yo creo que es un momento para que todos los argentinos acompañemos las necesidades de la sociedad. El sistema de ciencia de la Argentina es un sistema que ha venido golpeado por estos 4 años de macrismo, sin embargo, es un sistema de ciencia y tecnología que sigue siendo el mejor de Latinoamérica y que sin duda ha mostrado y va a mostrar una solidaridad con los compatriotas. El llamado que hicimos ya tiene más de 100 proyectos y grupos de investigación que hoy en día pueden aportar conocimiento y capacidades para resolver los problemas que se están planteando desde el Consejo Económico y Social. O sea, hay proyectos y hay elementos que pueden jugar en todo esto. Desde ya desarrollo que estamos poniendo a disposición de Victoria Tolosa Paz y una plataforma que hemos elaborado con la gente del Ministerio de Salud, que en tiempo real y georreferenciada te permite saber en cada municipio del país en tiempo real cuántos chiquitos tenemos con problemas de talla y peso. Podemos entrar en cada centro de atención, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, podemos mirar en detalle cada lugar y decir, bueno, cuántos chicos están aquí en problemas. Y eso permite una intervención de parte del Estado mucho más efectiva en cuanto al reparto de los alimentos y en cuanto al seguimiento de estos chicos, porque se tienen los datos de esos chicos. Claro, hay un monitoreo a nivel nacional de ese tema. Más de 1 millón de chicos están siendo monitoreados dentro de esta plataforma. Esa plataforma es una plataforma que hemos puesto, que estaba desarrollada por nuestros investigadores, junto con los de salud. Ya están cargados los datos 2019 y se están cargando los datos de este primer, van a ser cargados de este primer trimestre del año, y vamos a tener estos datos para que el Consejo Económico y Social pueda intervenir con la mayor eficiencia para atender las necesidades. Pero aparte de esto se suman otros proyectos que han estado desarrollándose durante estos años, temas de mejor distribución de los alimentos, la cadena distributiva de alimentos de la economía social, tema de distribución de agua, acceso a redes cloacales. Todo esto hay grupos, más de 100 grupos de este país han presentado proyectos. Vamos a sumar todo este conocimiento a la campaña contra el hambre. Ministro, ¿se puede hacer ciencia y tecnología y eventualmente innovación? Estoy pensando en un contexto como con tanta restricción y donde la verdad, en términos de recursos, hoy una de las, digamos, de las aseveraciones que uno puede hacer es que la verdad es que hay pocos recursos en general. Nosotros pensamos
y esto Alberto es un convencido de que la Argentina necesita poner valor agregado en todo lo que es su producción industrial, inclusive su producción agropecuaria. Argentina tiene que ser capaz no de exportar porotos de soja, sino avanzar en tener productos con mayor valor agregado. Y eso implica innovación, tecnología y ciencia básica. Esto se hace, esta visión que va a permitir recuperar a la Argentina en los próximos años, necesita de tener los recursos humanos necesarios. Si hoy nosotros descuidamos los más jóvenes, que son el capital humano que tiene la Argentina para esa etapa, y los dejamos ir, no le damos un aliciente para que se queden a hacer ciencia en el país, ¿qué vamos a tener? Nos va a faltar esos recursos para esta etapa. Entonces, es necesario atender toda la demanda que tiene la sociedad, pero también poder retener ese capital que Argentina ha laboriosamente, la sociedad argentina ha construido, y que no termine yéndose a enriquecer otras sociedades. Y por eso viene todo este contexto que han visto ustedes en estos días de apoyo decidido a la ciencia en medio de esta emergencia que vivimos. Ahora, ¿le parece que la juventud en general, aquel que está pensando o aquella que está pensando en seguir una carrera vinculada con la tecnología, con la ciencia, le parece que tiene la suficiente conciencia de que el país lo va a acompañar en ese proceso, o hay esa duda permanente sobre si hacer ciencia en la Argentina, por lo menos de mínima, les va a servir para vivir dignamente y para llegar a fin de mes? ¿Todavía está eso en nuestro país? Sí, por supuesto. Mirá, cuando al día siguiente de haber asumido en el ministerio, fui a un instituto de ciencias sociales que cumplía los 10 años. Cuando me retiraba, vino una becaria muy joven y me dijo: gracias por hacernos volver a soñar de hacer ciencia en este país. Yo creo que ha habido, con el cambio de gobierno, con el cambio de autoridades, también una lectura de que los 4 años de, yo diría, de ningunear la ciencia, de invitar a los científicos que se vayan, de sacarles el ministerio, de haberlos llamado ñoquis, de financiarlos, de haber hecho que los investigadores vayan a los programas de televisión a buscar fondos para poder investigar, eso se terminaba. Pero, y venía otra etapa. Pero ¿por qué se daba eso? Digamos, ¿cuál era la intención detrás de...? Porque no es un comportamiento normal, no es una decisión que uno... Digo, más allá del concepto de normalidad, que no me gusta ni siquiera traerlo, pero en general uno intuye que la sociedad en su conjunto, a través del pago de impuestos, etcétera, lo que hace es financiar la formación en ciencia, tecnología, y después finalmente esos cuadros terminan trabajando en el exterior. Efectivamente, el tema de lo que intentó hacer el gobierno de Macri en ciencia y tecnología es difícilmente explicable. De hecho, algunos científicos que apoyan la gestión y apoyaron la gestión de Macri, dijeron, bueno, nosotros vamos a votar a Cambiemos, pero lo que han hecho en ciencia fue un desastre. Si tuviera que votar, lo votaría por ciencia, votaría a Alberto Fernández. Es claramente incomprensible, ¿no? Si un país quiere ir hacia un país moderno, un país desarrollado, tiene que apostar a tener un sistema de ciencia y tecnología lo suficientemente fuerte. La verdad que Cambiemos fue en la dirección opuesta, fue directamente caminando hacia el subdesarrollo. Cuando vos invitás a los científicos que se vayan, decís que las universidades están de más, ¿para qué vamos a formar jóvenes universitarios si los más pobres no llegan a las universidades? Si das el mensaje de que los científicos son ñoquis, bueno, la verdad es que los invitás a que se vayan, y eso no lo hace ni Alemania, ni Estados Unidos, ni Francia, ningún país desarrollado. No, al contrario, generan condiciones para que quienes se van de un país puedan tener su vida profesional en esos lugares, ¿no? Mirá, hay un programa ahora vigente de un país de la Unión Europea que está intentando llevarse 3.000 graduados universitarios argentinos, biotecnólogos, informáticos, claro, pero hay que tener una idea de que eso es una riqueza pura para el país que se va y que se pierde permanentemente. ¿Sabés cuál es la oferta? Le dan para que vayan a ese país y puedan buscar empresas que los contraten. O sea, que están llevándose capital humano formado por las universidades, pagado por el Estado, perfeccionado, para que termine siendo parte de
empresas que hoy en día necesitan de ese conocimiento. Claro. Entonces, frente a ese escenario es que Alberto Fernández y Martín Guzmán han comprendido esta necesidad de que nosotros enviemos un mensaje a la comunidad científica y a los más jóvenes que esto ha cambiado, que vamos a volver a apostar por la ciencia, que le vamos a dar un espacio para que puedan investigar en la Argentina, aún en las condiciones de emergencia que vivimos. Y los pasos evidentes han sido la recomposición de las becas, que en junio van a tener un valor razonable. Estamos avanzando en reforzar el número de cargos que disponemos para que esos jóvenes se puedan quedar. Hoy en día el sector privado no los puede absorber. Y también estamos trabajando también en que hay que recomponer los subsidios para que esa gente que se queda pueda investigar. Todo esto hay que hacerlo lentamente y obviamente caminando en ese estrecho sendero que es las necesidades que tiene el Estado, salud, alimentación, con las necesidades de no perder sus recursos humanos. Pero tenemos una enorme comprensión, tanto de Alberto como de Martín, de apoyarnos y cumplir las promesas, tanto de Cristina como de Alberto, de que la ciencia va a ser un insumo para el desarrollo del país en los próximos años. Brevemente quiero preguntarle, a ver, una lectura de algo que se está registrando increíblemente en el gobierno, que es que o sea, en todo caso, funcionarios de la gestión anterior no quieren renunciar a su cargo, salvo que se los indemnice cuando son cargos políticos, ¿no? Uno entiende que esa situación se dio, por ejemplo, el caso del ARSAT, digo, y otros estamentos del Estado también. Sí, es muy difícil también de entender esto porque creo que cualquier funcionario que ha cumplido un rol en un gobierno que es saliente... Se atrincheran en el cargo directamente. Debería poner a disposición, ¿no? Yo recuerdo que en diciembre de 2015 renuncié haciendo las críticas al gobierno que venía, puse mi cargo a disposición de las nuevas autoridades. Me parece que esto debía ser lo que tienen que hacer los otros funcionarios. Hoy en día han cumplido su ciclo, muchos de ellos han llevado adelante las funciones. Bueno, es el momento de entregar a aquellas autoridades que eligió el pueblo la conducción de los organismos que corresponden. El caso de ARSAT, hoy lo comentamos, también se comentaba el tema de Aerolíneas Argentinas. La verdad que es muy poco desde lo ético. Es muy difícil defender estas posiciones. Hay una línea que cruza, que une lo ético en este caso con respecto a lo que pasó en Vicentín, ¿no? Este préstamo del Banco Nación, o esta serie de préstamos más de 18.000 millones de pesos, donde no estaban dados los controles, los mecanismos. Bueno, digo, no quiero mezclarlo con este tema, pero me parece que hay ahí un hilo conductor. Quiero preguntarle algo a propósito también de varios registros que se están dando de funcionarios, flamantes funcionarios que llegan a sus carteras y se encuentran con un estado de situación bastante lamentable, incluso desconocido por parte de la sociedad. ¿Cómo encontró usted su ministerio? Mirá, tal vez una muestra que digamos que es como una foto. El otro día fuimos a Mar del Plata a recibir la fragata Libertad y antes estuvimos visitando con Santiago Cafiero y con Agustín Ross y Tristán Bauer, estuvimos visitando el buque Austral, que es el buque oceanográfico del CONICET, 100 metros de eslora, equipado, muy bien equipado, y que obviamente hay que hacer una serie de reparaciones, pero enfrente de ese barco estaba el puerto de Sellado. El puerto de Sellado es el buque del CONICET que hacía la campaña antártica, un símbolo de la capacidad que tenía nuestra institución de hacer investigación en el mar y de la soberanía. Bueno, ese buque hoy en día está inoperativo, con vías de agua, porque no se le hizo reparaciones en el casco. Hoy requiere, solamente es en ese punto, estamos en 60, 80 millones de pesos que hay que reparar, porque el buque si no puede navegar nunca más. Pero hay otras cosas, debemos la biblioteca electrónica, es 10 millones de dólares, 600 millones de pesos que hay que poner para un servicio que el gobierno contrató, que se contrataba todos los años, pero no pagó. Y en marzo nosotros nos tenemos que hacer cargo de la deuda. Más otras deudas que han dejado de cooperación internacional con la Unión Europea, con Francia, con Alemania. He recibido a los embajadores y le he tenido que decir, miren, estoy avergonzado de esta situación, de que nosotros no hayamos podido cumplir con los compromisos que teníamos de intercambios, de proyectos que estaban pautados, estaban aprobados por ambas partes. Claro, lamentable, realmente. Lamentable, la verdad que es muy lamentable, y este es el escenario en este pequeño ministerio de Ciencia y Tecnología. Sí, incluso quiero decir algo más. Muchas veces cuando uno atiende los montos que se mencionan, para el caso de las becas y para otros casos también, el caso puntualmente del CONICET, la verdad que cuando uno los lleva al presupuesto nacional, no son montos
que sean tan relevantes, es decir, que son montos relativamente acotados. Ahora, a uno ahí ve realmente el impacto que tiene haber tomado semejante cantidad de deuda, haber hecho este desmanejo, y que hoy implica que 3 de cada 10 pesos de recaudación del Estado Nacional se destinan solamente a pagar intereses de la deuda. Es realmente aberrante. ¿Por qué? Porque obviamente ese peso que se destina a pagar como interés de la deuda es un peso que no va a financiar, por ejemplo, un presupuesto de ciencia y tecnología. Mira, cuando estábamos en los 2 años que fui diputado, hemos visto y analizado lo que pasaba en el presupuesto nacional. Bajaba salud, bajaba educación, bajaba ciencia y tecnología. Claro, esos eran los recortes que se hacían. Exponencialmente el pago de interés de deuda. Estaba muy claro cuál era el esquema que estaba montando Cambiemos. Y ese esquema, bueno, ahora se vuelve, yo diría, incompatible con las necesidades que tiene el país. Si hoy no atendemos salud, o no atendemos educación, o no atendemos ciencia y tecnología, estamos atacando el futuro de los argentinos. Salud, educación y ciencia son elementos fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad moderna. Ministro, le agradezco muchísimo, le doy la mano. No, por favor. Suerte en la gestión, No suelo decirlo, pero en este caso me parece que amerita claramente, ojalá la Argentina, creo yo, tiene que recuperar un rol protagónico en materia de ciencia y tecnología, sin ninguna duda. Bueno, muchas gracias. Gracias. Compartimos el informe político de las últimas horas, muchísimas definiciones vinculadas sobre todo al frente externo, en este caso la negociación de la deuda. Yo siempre decía a todos, cuidado, que yo conozco los mercados, ya no te da más plata, no vamos a la mierda, no, tranquilo, hay que seguir. Encima se puede tomar deuda eternamente y corregir eso. Y después cuando vino, me pasó 1 año y medio, fue una pesadilla. Todo para acá, todo para atrás. Y aparte siempre he tenido que decirles, calma, esto va sin saber si va a parar. Me impresionó mucho que un presidente de la República diga que él sabía que tomar deuda irresponsablemente iba a hacer explotar la Argentina. Hemos enfrentado jornadas de mucha volatilidad. Está mal diseñada la deuda de la provincia, era deuda que antes era una proporción mayor en pesos, ahora es el 82% en dólares, con acreedores privados, en mercados internacionales. Yo creo que hay que dejarlo andar a Axel. Yo lo he escuchado mucho en este viaje, viajamos juntos a Israel y tuve la oportunidad de hablar mucho con él. Y está bien lo que él está planteando, hay que dejarlo hacer y hay que esperar. La Argentina no quiere caer en default, pero lo que tampoco quiere es pagar irresponsablemente a costa de postergar a los argentinos. En las últimas semanas hemos enfrentado jornadas de mucha volatilidad que se han traducido en una importante depreciación del peso y en un recrudecimiento de la inflación. Mantenemos nuestro compromiso con el régimen de tipo de cambio flexible. La Argentina no quiere caer en default, pero lo que tampoco quiere es pagar irresponsablemente a costa de postergar a los argentinos. Hay muchísimos argentinos necesitados. La Argentina tiene que volver a movilizar la economía y no es posible seguir derivando recursos a pagar una deuda que va a ser imposible en algún momento de ser pagada, y lo mejor es tratar de, lo que hizo Axel, parar la pelota, revisar, postergar un poco la fecha de pago y tratar de convocar a los acreedores a la racionalidad y al análisis de lo que objetivamente le está pasando a la economía argentina. Trump se enojaba de los chinos, los turcos, las cosas como pasan. Pero la verdad que los últimos 30 días están destruidos, anímicamente puede ser y medio, pero experiencia increíble. Nosotros necesitamos una definición medianamente rápida sobre el problema de la deuda. Martín está allá, ha viajado y ha organizado una agenda con diferentes encuentros donde el tema de la deuda obviamente va a estar presente. Estamos frente a una negociación que como tal debemos ser cuidadosos, debemos mantener ciertas reservas, porque es una negociación. Por eso quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. El gobierno de la provincia de Buenos Aires viene a saldar la deuda que tiene con los y las bonaerenses en materia de infraestructura educativa. Eso para nosotros es una prioridad y que hemos tenido que lamentar sucesos espantosos
cuando eso no se hizo y que eso no tiene que pasar nunca más. Es una obligación del gobierno de la provincia tener las escuelas en condiciones seguras. En este momento se da que la provincia de Buenos Aires enfrenta un vencimiento de capital que es anterior a la fecha en que se estima resolver el problema de la nación. De forma responsable y prudente y coordinada con la nación, la provincia de Buenos Aires le ha pedido tiempo a los bonistas, haciendo lo mismo que está haciendo la nación. Continúa pagando intereses, pero lo que pide es prolongar un vencimiento de capital del día 26 de enero para mayo. Nosotros estamos siguiendo muy de cerca la evolución de los precios. Y la verdad, la pelea por los precios es una pelea que vamos a dar de cualquier modo, porque no podemos seguir indexando la economía y no se pueden seguir indexando los precios. Tratar de convocar a los acreedores a la racionalidad y al análisis de lo que objetivamente le está pasando a la economía argentina. Muy bien, varias de las cuestiones que vamos a estar analizando y que se consignaban en el siguiente informe, hablan de precios, hablan también de ese frente negociador para la deuda de la provincia de Buenos Aires y también la deuda nacional. Esto hay que verlo en conjunto porque es así la estrategia que ha adoptado también el gobierno nacional. Ya estamos con Carlos De Angelis, él es analista político, allí en uno de los extremos de la pantalla. También están en el centro Hugo Vázquez, que es economista, y Ulises Bocia, que es analista político. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por la invitación. Carlos, a ver, ¿cómo podemos hacer el abordaje en términos políticos de lo que estamos viendo? Ese juego entre, por ejemplo, Martín Guzmán, que ha tenido definiciones hoy en ese encuentro con inversores en Wall Street, mañana un encuentro con el Fondo Monetario Internacional y un presidente que desde la Argentina, en este caso, porque ya llegó desde lo que fue la visita a Israel, Alberto Fernández está respaldando esa gestión, al mismo tiempo respaldándolo al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, para empezar, sí, vos te das cuenta que el expresidente tuvo un acierto. Él tenía claro que se iba a ir toda la mierda y ese es el legado. Estás consignando la frase de Sí, de para Macri. decirlo en términos textuales, ¿no? Bien. De Macri. Es el legado que nos heredó, que estamos transitando ahora, un momento durísimo, porque la Argentina no tiene los recursos, como decías vos en el inicio, no tiene los recursos, nos han comprometido, nos han metido en el berenjenal del sistema financiero internacional, lo hemos charlado varias veces. ¿Vos te acordás cuando nos encabaucaron un bono a 100 años? Sí. Es decir, estaba la voluntad y la racionalidad, sabía perfectamente Macri y su equipo en donde nos estaban metiendo. Y ahora, por supuesto, la Argentina no puede pagar. Y hoy es lo que intenta transmitir Guzmán, y lo dice Fernández, es decir, la Argentina si no crece, la Argentina viene achicando el PBI. Si la Argentina no vuelve a crecer, no hay posibilidad, porque la Argentina va a ser una olla, ella es una olla a presión. Esa es una definición política, ¿no? Que se está por llevando supuesto. adelante. A ver, la idea que tenía un poco Guzmán es por 5 años postergar los pagos, ver los intereses. Bueno, es lo que está tratando de convencer hoy al sistema financiero, que sabés que ellos quieren cobrar, que nos muramos de hambre, que la Argentina se caiga a pedazos. No es algo que les preocupe particularmente a los financistas. Ellos dicen, les dimos plata. Además, la Argentina tiene un acuerdo con el Fondo Monetario. Un acuerdo que firmó Macri y a los 3 meses se cayó y ahora está caído y por supuesto nos están esperando. La Argentina tuvo uno de los aciertos que fue ese préstamo, 54.000 millones de dólares, parar el último tramo, no aceptarlo. Pero ya era una situación que... Claro, pero fue una señal donde seguir en ese camino, porque también hay una parte del sector bancario que dicen le prestamos más plata. Y eso sigue siendo seguir enterrando el auto. Hugo Vázquez, ¿qué situación ves en la provincia de Buenos Aires?
se están endureciendo los términos de la negociación e incluso eventualmente la provincia podría llegar a un default si sigue la tesitura por parte de los inversores de no aceptar o no adherir a la propuesta. Sí, hoy según leí hubo otro ofrecimiento. El gobierno de la provincia en principio ofreció adelantar los intereses, no el capital, pero sí los intereses. Hay unos días más hasta el viernes para que los acreedores den el visto bueno. Necesitas acumular el 75% de las voluntades de los acreedores. En relación a tu pregunta, yo veo una estrategia coordinada. La verdad es que entre provincia y nación, independientemente de que son jurisdicciones distintas y compromisos distintos, lo ha dicho el propio Guzmán, lo has pasado recién en el tape, la verdad es que uno entiende que el gobierno de la provincia está acompañando en su negociación la negociación mayor, que es la negociación de la nación. Y por supuesto que hay mucha ansiedad, los acreedores en el exterior y también hasta incluso la sociedad tiene cierta ansiedad respecto de cuáles van a ser los términos y la propuesta del gobierno nacional en términos de la renegociación de la deuda. Lo cierto es que tenés más o hasta un poco más de 60 días para terminar la negociación según el plazo que el propio presidente fijó, 31 de marzo, y la verdad es que en toda negociación hay momentos duros en donde me parece que no se resuelve. Vos pensá, nosotros, el gobierno argentino, el país está demostrando, está expresando su voluntad de pago, pero la verdad es que es de incumplimiento práctico. Materialmente es imposible el cumplimiento de los compromisos como están pautados con este acortamiento de plazos como lo planteó el gobierno anterior en los próximos 3 años y pico que quedan de gobierno. Con lo cual, la verdad es que la voluntad de pago debe trasladarse en un programa que los acreedores de alguna manera aceptan. En esa negociación los bonos bajan, el riesgo país sube y la verdad es que, si me lo permitís como profesional te digo, independientemente de que se entienda o no por parte de la sociedad, en el marco de la negociación es, te diría, un escenario absolutamente aceptable. Es decir, que los bonos de alguna manera no estén subiendo, no estén cotizando en el mercado secundario, como sí pasaba en los primeros días de gobierno, y eso haga menos tentador el canje a los acreedores. Los acreedores necesitan ver bonos muy por debajo de la par, muy deteriorados, para de alguna manera tener algún incentivo a canjeárselos al gobierno argentino con un mayor plazo o con algún tipo de negociación en términos de capital y de intereses. Es decir, que si los bonos están cotizando hacia arriba, el gobierno argentino tendría que hacer un esfuerzo enorme para ofrecer algo que resulte tentador. Si bajan... Absolutamente. Si vos tenés un mercado secundario, si la negociación termina siendo demasiado amigable, tenés un mercado secundario con bonos subiendo, riesgo país bajando, y la verdad es que es más tentador hacerte de vender el bono en el mercado secundario que canjeárselo al Estado argentino. La verdad es que desde lo profesional no me parece demasiado raro lo que está pasando. El gobierno está tensando la situación, estamos en los últimos 60 días, si lo querés, según lo que planteó el propio presidente, y la verdad me parece absolutamente natural. La estrategia no se devela en los primeros días de negociación. Yo la verdad es que no veo cuestiones poco frecuentes en el marco de un canje de deuda. Es decir, la estrategia se va a mantener con determinada reserva, seguramente por algunos días más, y los bonos seguramente van a seguir deteriorándose. Vos, ¿cuál puede ser la mirada política que acompañe esto que decía recién Hugo Vázquez? Digo, va a haber una tensión en términos económicos, uno imagina que se va a tensar también el mercado del dólar o del dólar blue, no sé cuál de todos ellos va a terminar teniendo o recibiendo algún tipo de impacto, que el tema inflacionario va a haber que abandonarlo por lo menos por algunas semanas. Es decir, ¿qué puede pasar en términos políticos con respecto a esto? Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, yo creo que hace prácticamente 45 días que asumió Alberto Fernández la presidencia. De alguna manera uno podría pensar que estos 45 días fueron una preparación para llegar a un desenlace de esta negociación. Y probablemente, como recién decía el compañero, quedarán 60 días más hasta el plazo que se fijó Alberto Fernández. El gobierno está construyendo un escenario. Lo está construyendo con diversas herramientas. Otra herramienta a la cual buscó recurrir fue al Congreso. El gobierno le está dando lugar al Congreso de la Nación
para que de alguna manera un acuerdo multipartidario fortalezca la posición negociadora de la Argentina frente a los bonistas privados. O sea, ¿no? podía no hacerlo participar, pero lo está haciendo participar. Opta por hacerlo participar, un poco para contraponerse al estilo del macrismo, ¿no? Que si bien habló mucho de republicanismo, Sí. el Congreso, por ejemplo, digo, para un ejemplo concreto es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el que fue de una magnitud tremenda, 44.000 millones de dólares, y sin embargo el Congreso, bueno, nada, ¿no? Entonces Alberto Fernández recurre al Congreso, envía un proyecto de ley y además creo que es interesante resaltar algunas definiciones políticas, porque las negociaciones tienen momentos, es difícil de evaluar en el momento, pero las definiciones políticas sí se pueden evaluar. En los considerando el proyecto de ley que envió al Congreso, se lee muy claramente una definición de qué es la sustentabilidad de la deuda para el gobierno argentino, que creo que es interesante, porque el gobierno incorpora que para que una deuda sea sustentable no hace falta solamente que el país la pueda pagar, sino además que eso sea compatible con una recuperación de la economía productiva y al mismo tiempo que también sea compatible con mantener los derechos sociales de la población, especialmente de los sectores excluidos, más empobrecidos por el gobierno anterior. Sí. Es decir, hay una definición política. El gobierno se para frente a los bonistas privados con una definición. Y por otro lado hay otra definición también muy interesante, que es la de que el país pueda recuperar la autodeterminación financiera y la autodeterminación económica, dice los considerando del proyecto, que creo que es un objetivo, un norte de cualquier negociación que nos deja muy tranquilos. Bueno, pero a ver, hay dos cuestiones acá que yo quiero señalar. La primera es que el concepto de sostenibilidad de la deuda o de que sea sustentable en el tiempo me parece fantástico, pero creo yo que ningún país del mundo cuando emite deuda dice te voy a pagar solamente si crezco y si no crezco no pago, digamos. Es decir, la verdad que las condiciones en las cuales juegan los países en el mercado de la deuda, digamos, si caen en términos económicos, igual en teoría hay un compromiso de pago. En el caso de la Argentina esto cambia porque está en una situación crítica realmente. Sí, lo que decís es correcto, es decir, los compromisos firmados deben cumplirse, excepto en situaciones críticas como la actual. También es cierto, dicho esto, los compromisos se cumplen, dicho esto, también es cierto que si analizás el perfil de vencimientos de la deuda argentina, es de cumplimiento imposible. Es impagable. Es decir, en 4 años se ha acumulado la cantidad de vencimientos de deuda en dólares y en pesos, pero obviamente el grueso es en moneda extranjera. ¿Eso fue intencional o fue negligencia? Yo te diría lo del Fondo Monetario, porque obviamente la acumulación de bonos, sector privado, ha sido a lo largo de los últimos años. No solo del gobierno de Macri, aunque sí fundamentalmente en el gobierno de Macri. Pero lo del Fondo Monetario es casi, imposible de analizar racionalmente. Es decir, haber puesto en el 2022 y en el 2023 el cúmulo de la devolución de... Iban a ser 57.000 millones de dólares, hoy son 44.000 millones de dólares. Es de cumplimiento imposible. Uno se pregunta qué tenía el funcionario, qué tenía el gobierno en la cabeza cuando firmó, cuando aceptó ese tipo de compromisos impagables. Sí, Carlos, ¿pudo haber sido alguna especulación de...? Yo voy a decir dos cositas escuchando lo que decían recién. Yo creo que hay un problema en la sociedad. Estos 4 años no le importaba mucho que la Argentina se endeudara a esa velocidad, a esas tasas de interés. Eso por un lado. Bueno, y pero, por otro lado, Carlos, sí, porque digamos... claro, pero por otro lado hay que responder para qué la Argentina se endeudó. Parece que esto nadie va a dar respuesta y va a quedar como algo que pasó. Porque, ¿qué decía el macrismo? Decía, bueno, el déficit fiscal y para dejar de emitir, porque la emisión trae inflación. Cerramos el año en el 54%. Es todo récord, estamos batiendo récord desde el fin de la convertibilidad. Lo que pasa es que acá hay una responsabilidad política del gobierno anterior y si no explicitarlo del gobierno actual, de dar cuenta de por qué caímos en esta situación, que no es casualidad. Es decir, me parece que hay dos problemas ahí, porque si no, va a parecer que es un problema de Guzmán, que arregle bien, que Kicillof arregle bien los bonos, y que no contrae consecuencias cuando, vos lo decías bien recién, hay que lograr superávit fiscal, no para tener mejores escuelas, sino para pagar... Para pagar deuda. Para pagar deuda. Me parece que está faltando.
Está faltando esa explicación del gobierno anterior y de las autoridades actuales, ¿no? Ulises. Y un elemento más que vos lo planteabas en tu editorial muy bien, que es el de la fuga de capitales, porque ver ese gráfico, ¿no?, que vos mostrabas, donde las curvas son prácticamente correspondientes entre el endeudamiento de Macri, ¿no?, que hablabas de 101.000 millones de dólares, y los 88.000 millones de dólares récord de la fuga de capitales, evidentemente, bueno, hay un problema político muy importante en la Argentina que es necesario poner en discusión. Se tiene que poder discutir cómo es posible que un gobierno que asume que está tremendamente condicionado en condiciones sociales críticas, bueno, y pase como si nada 88.000 millones de dólares de fuga de capitales en Argentina. ¿Quién lo fugó? ¿Cómo se fugaron? Sería muy interesante que se desarrolle una discusión, una investigación, al menos para comprender el funcionamiento real de la economía argentina. ¿Se puede investigar la deuda? ¿Se puede, digamos, sí, definitivamente. Las decisiones políticas, ahora la mala praxis en la gestión pública y todo lo que tenga que ver con la pero posibilidad... es la accountability, dar explicaciones. Absolutamente. Ha habido una mala praxis desde lo profesional, digo... ¿Pero el gobierno está mirando eso ahora o en todo caso está teniendo una urgencia como es renegociar la deuda? Hoy está en la urgencia, absolutamente. Hoy está con la ambulancia, absolutamente. Claro. Hoy el problema financiero de la economía argentina es fenomenal. Pero el peligro no es que después finalmente haya pasado ya y esa fuga de capitales... Sí, pero esto va a condicionar a todo el gobierno de Fernández, probablemente al próximo gobierno también. Entonces, me parece que estas restricciones hay que dar la explicación de cara a la sociedad, una sociedad que, te repito, yo lo estuve midiendo, evaluando los 4 años y no parecía como un problema. Si conseguimos crédito, nos dan un montón de plata. Cuando apareció el fondo cambió un poco la cosa, ¿no? Porque el fondo de la Argentina realmente tiene mala fama, pero me parece que si no se explica bien, tampoco se va a entender por qué hay que tomar determinadas decisiones, y esto recién empieza, como decía Ulises, el gobierno, pero es un largo camino. Carlos, ¿esto puede impactar en términos negativos, políticos, al gobierno de Alberto Fernández? Es decir, llevar adelante una negociación, que esa negociación no sea todo lo exitosa que eventualmente el gobierno cifra, es decir, el gobierno no lo dice, pero creo yo que tiene en su génesis la idea de que le va a salir bien la renegociación de la deuda. Digo, si no sale tan bien... El escenario financiero internacional nos sobra dinero y a las tasas de intereses que nos endeudó el gobierno anterior, todo es ganancia, ¿no? Porque ¿dónde van a poner la plata? En Europa, que es negativa la tasa. Pero no hay un riesgo en que le pase lo mismo que le pasó al gobierno del expresidente Macri con Cristina Fernández de Kirchner, que es que de tanto señalarlo como el responsable de lo que había sido parte de la herencia, después termine nuevamente consolidando algún tipo de liderazgo. ¿No le puede pasar lo mismo al gobierno de Alberto Fernández con Macri? Bueno, son los riesgos de la política, ¿no es cierto? Pero me parece que esto deja a la Argentina la deja con muchas restricciones, con muchos problemas, y ya Fernández cuando pone el 30% en los consumos en el exterior con tarjetas de crédito en dólares, es decir, está obligado a tomar medidas que si no se explican bien, parece que son arbitrariedades, ¿no? Sí. Hugo, tengo 30 segundos finales. Hay posibilidades de que la Argentina recupere el sendero del crecimiento. La verdad es que Argentina genera dólares este 2019 por una brutal caída de las importaciones a partir de una recesión machaza, hay que decirlo, pero la verdad es que generamos más de 15.000 millones de dólares y en el 2020 se proyectan algo de 16.000 millones de dólares. El saldo exportador. Argentina tiene la capacidad de generar dólares, hay que administrar el comercio internacional para sostener esa capacidad de dólares excedentes para poder obviamente cumplir con los compromisos y generar un sendero de crecimiento. Hay posibilidades, Argentina tiene todas las posibilidades de restablecer un sendero de crecimiento, pero todo depende, y esto sí hay que decirlo, todo depende del resultado de esta negociación. Argentina no puede permanecer con una asfixia financiera permanente o constante. Necesita por lo menos un tiempo de gracia para poder recuperarse, para poder aprovechar ese excedente en dólares que está teniendo estos años y obviamente empezar a cumplir los compromisos. Ulises. Yo creo que, digamos, sin ninguna inocencia, sin ninguna ingenuidad, se trata de una situación muy compleja y una negociación muy difícil, pero el peor escenario para el gobierno
teniendo en cuenta las cosas que sí controla y las que no controla, es que tiene que ser siempre fiel a la representatividad que logró en las urnas. El gobierno fue elegido con un mandato popular muy claro de reorientar la economía argentina, de volver a poner en el centro de la producción y dejar la timba financiera de lado y defender el interés nacional y de los más pobres, de los más vulnerables de este país. Si el gobierno es fiel a ese mandato, yo creo que la negociación la podrá encaminar de la mejor manera posible, un poquito peor, se verá. Sí. Pero lo que puede realmente ser muy malo en el sentido que decías vos, ¿no? De darle voz a la oposición nuevamente, es si el gobierno de alguna manera desilusionara o frustrara ese mandato por el que fue elegido. Y yo creo que en ese sentido tenemos cierta tranquilidad de que son muy claras las definiciones políticas del gobierno a la hora de encarar esta negociación. Ulises Bocia, Hugo Vázquez, Carlos De Angelis, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.